Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Como dijo el padre Olmedo, después de sufrir la Semana Atomista, aquí, venir acá es un descanso, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el centenario del nacimiento de Carlos Darwin, segundo centenario, 150 años de la publicación de su obra El origen de las especies, pero yo en realidad lo que recuerdo ahora son los 120 años de la creación del mito más exitoso del siglo XX. Uso la palabra mito en el sentido actual, en el sentido moderno, o sea, un engaño, una mentira, una falsedad. Ese mito consiste en decir que Carlos Darwin inventó la teoría de la evolución. Esto es una mentira, es falso de falsedad absoluta. Y sin embargo todo el mundo lo cree. Y todos los evolucionistas dicen que siguen a Carlos Darwin. Quien demostró la falsedad de esto fue Gilson, Étienne Gilson, autor del libro De Aristóteles a Darwin y Regreso. No sé si lo tengan aquí en el seminario, supongo que sí. Debe estar aquí en la biblioteca. Es un libro que hay que leer. No trata sobre la evolución, trata sobre la finalidad en biología. Pero naturalmente tenía que decir una palabra sobre la evolución y tiene un capítulo que se llama La evolución sin Darwin y otro capítulo que se llama Darwin sin la evolución. Y tomando los textos mismos de Darwin, sobre todo cartas que él escribió, demuestra que Darwin no es evolucionista. Es más, la palabra evolución no aparece en la obra El origen de las especies, hasta la cuarta edición, que fue escrita, digamos, que fue publicada después de la muerte de Darwin, por allá por el 80. Y por lo tanto, por eso yo celebro los 120 años del mito. Ahí sí metieron la palabra evolución, porque imagínense ustedes cómo puede ser que el creador de la teoría de la evolución no haya usado nunca la palabra evolución. Entonces, algo raro hay, ¿no? Y para entender esto, comencemos por la palabra evolución. Esa palabra que nunca usó Darwin. Incluso en una carta señala que él está de acuerdo con los evolucionistas en una sola cosa. Fíjense, él está de acuerdo con los evolucionistas en una sola cosa. Quiere decir que él no es evolucionista, ¿verdad? ¿Y en qué cosa? En que la fauna y flora de hoy no es la misma de ayer. Es lo único que está de acuerdo. Bueno, es demasiado poco para decir que él es el creador de la teoría de la evolución, ¿no les parece? Esto dicho en una carta. Por supuesto que esta carta se mantuvo oculta mucho tiempo. Nadie la conocía, hasta que la publicaron hace no tanto tiempo, y le sirvió a Gilson para mostrar que este hombre nunca había sido evolucionista. Bien, entonces empecemos por la palabra evolución. ¿Qué significa la palabra evolución? Según Gilson, nadie lo sabe, porque se usa la palabra evolución en cualquier sentido. Y claro, cuando una palabra se usa en cualquier sentido, pues no tiene significado. La conclusión de Gilson es que la palabra evolución tiene una misión trascendental, que es hacernos olvidar que nada significa. Esa es la misión que tiene la palabra evolución.
porque se usa en cualquier sentido. Entonces fijemos en qué significa la palabra evolución. Y es bien claro, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Ustedes bajan una escalera, pisan mal, se caen, esguince en el tobillo. Y ninguno de ustedes va a decir, mi tobillo evolucionó. No, va a decir, me caí, accidente. Van donde el doctor y el doctor entonces les pone un yeso, o no sé lo que se pone ahora, ya no se pone yeso, les fija, ¿no? Y le dice, vuelven 15 días, vamos a ver cómo evolucionó su esguince. Ahora sí hay evolución. Cuando se produjo la caída, eso fue un accidente, eso no fue evolución. En cambio ahora sí. Entonces la palabra evolucionar viene del latín, evoluere, se usa la pronunciación restituta, y significa desarrollar, desenrollar, significa que lo que estaba presente, pero latente, pero oculto, se va manifestando. Eso es evolución. Y por eso, claro, el ligamento que ustedes se dañaron al caerse por la escalera, gracias a que tiene propiedades que le permiten restablecerse, va poco a poco poniendo en funcionamiento su capacidad de restablecerse y se va sanando. Y por eso es que decimos, esto es una evolución. Claro, efectivamente, ahí estaba la capacidad de sanar. Y de acuerdo a las leyes de la biología, de los seres vivos, ese ligamento, ese tendón, qué sé yo qué, ¿no?, que se dañó, sana. Eso es evolución. Entonces, todos nosotros somos frutos de la evolución. Claro, éramos una sola célula. Y esa célula tenía toda la información para desenvolverse, que eso significa evolución, desenvolverse, desarrollarse, desenrollar. Y como tenía toda la información, tenía toda la capacidad, produjo el tremendo tonto que somos nosotros ahora. ¿Cuántos millones de células somos ahora? Pero éramos una sola. Eso es evolución. Y como es evolución, uno puede decir, se siguió este proceso, que tenía que pasar por tales etapas, se cumplió la ley de la especie, y ese huevo, esa célula fecundada, ese huevo, se convierte ahora en un adulto normal. Y eso es lo que tenía que ocurrir, salvo que hubiese una fuerza que lo impidiese, un accidente. Eso es evolución. En cambio, por ejemplo, Mayr, uno de los más famosos evolucionistas de fines del siglo pasado, lo pronuncio Mayr porque es inglés, en realidad sudafricano. Y ustedes saben que el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Y en este caso es medio feo, ¿no? Dicen que se pronuncia algo así como mear. Bueno, entonces castellano suena muy feo. Digámosle Mayr mejor, ¿no? M-A-Y-R. Este señor dice evolución significa cambio. Hombre, si evolución significa cambio, la evolución no explica nada. Porque los cambios no explican nada. El cambio es lo que hay que explicar. ¿Correcto? Ah, mire, qué grande está su niño, señora. Ah, sí, es que creció. Lo sospeché de un principio, ¿eh? Claro. Lo que hay que explicar es por qué creció tanto, ¿no? El crecimiento es lo que hay que explicar. ¿Y por qué se detiene a los 18 años? ¿Y por qué están por saltos, verdad? En el primer año hay que ver lo que crece el bebé. Cuando viene el estirón hay que ver lo que crece el adolescente. En otros periodos crece muy poco. Y a los 20 años o algo así se detiene el crecimiento, por lo menos en longitud, porque luego suele crecer la zona central del individuo, ¿verdad? En forma circunferencial. Pero ese es otro tipo de crecimiento. Lo que hay que explicar es por qué crece. Entonces,
Si la evolución significa cambio, la evolución nada explica. La evolución es lo que hay que explicar. Y todavía estamos esperando que nos lo expliquen. La teoría de la evolución es una teoría filosófica inventada por Herbert Spencer. Nació en 1820, murió en 1903. Este hombre sí era evolucionista y no era científico, era filósofo. La teoría de la evolución es una teoría filosófica que se aplica al universo entero. Todo está sometido a evolución. Y por supuesto que evolución aquí no significa cambio. Significa progreso. Y el progreso no es lo mismo que el cambio. El progreso implica, hay un punto de partida, hay una meta clara, y en la medida en que se mueve hacia la meta, hay progreso. Y si se desvía, no hay progreso. De modo que el progreso no es un cambio. Pero este progreso está determinado intrínsecamente, por eso es evolución. Claro, justamente como nosotros, ¿no? El progreso de esta célula única hasta convertirse en 250 clases de células distintas que hay en nuestro cuerpo. 250 clases de células distintas hay en el cuerpo humano. Y además, millones, billones, trillones, qué sé yo cuántas, ¿no? No las he contado nunca, así que no sé cuántas hay. Pero es una barbaridad la cantidad de células que tenemos. Y todas salieron de una sola. Y siguiendo un camino perfectamente trazado desde su constitución intrínseca, es lo que se suele llamar siguiendo una ley. Por eso es evolución. Y si ustedes van donde un médico, les dicen, las etapas son estas. Mire señora, su niñito no está bien, ya debería caminar mejor. Vamos a ver qué le pasa. Sáquele una radiografía a las caderas. Parece que ahí hay un problema porque este niñito no está caminando y ya a esta edad tendría que caminar bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica la ley de la evolución humana. Está atrasado. ¿Se fijan? Porque hay evolución, podemos hablar de está atrasado. Claro, porque hay un progreso y ese progreso va siguiendo ciertas etapas y están perfectamente medidas en el tiempo, establecidas. Claro, hay muchas diferencias individuales, por eso se dice entre tanto y cuánto, ¿verdad? Pero tiene que a cierta edad ser capaz de tales cosas. Y si no, hay un atraso. Hay que buscar por qué el atraso. Porque no es accidente, es evolución. Entonces, según Spencer, esta evolución afecta a la realidad toda. Y claro, tiene que tener un fundamento. Al final de su vida, Spencer declaró que este fundamento era desconocido para la ciencia experimental, porque está fuera de la experiencia. De modo que probablemente los poetas, los metafísicos y los teólogos están mejor capacitados que los científicos para hablar de ese fundamento. Curioso. Este científico absolutamente naturalista, absolutamente ateo a los comienzos, gracias a su teoría, se dio cuenta de que tenía que haber un fundamento de esta ley, la ley de la evolución, y que ese fundamento estaba completamente fuera de la experiencia y por lo tanto no podía la ciencia decir nada al respecto. Y como él era un filósofo de la ciencia, tampoco decía nada. Entonces el teólogo, el metafísico, el poeta tal vez puedan decirnos algo sobre este fundamento. Bien curiosa la posición de Herbert Spencer.
Ahora bien, como esta teoría nos va a explicar la naturaleza completa, tenemos que empezar a preguntarnos qué es el universo. Esto que llamamos la naturaleza, la creación, las criaturas, ¿qué es? Y él va a decir que es algo trino. Curioso, ¿no? La Trinidad aparece aquí. Es materia, es movimiento y es fuerza. Toda la realidad está compuesta por estos tres aspectos: movimiento, fuerza y materia. Ahora bien, todo esto está regido por tres leyes básicas. Claro, justamente para poder ser llamado evolución, tiene que estar regido por ciertas leyes que se cumplen. Y por eso es que es evolución, no es un accidente, no es asunto del azar. Esto es un movimiento perfectamente necesario. Está regido por leyes. Y él se da cuenta que estas leyes son inteligentísimas por el resultado obtenido. De ahí que hay que buscarle un fundamento a todo esto. Toda su teoría queda colgada de un fundamento que escapa absolutamente a la ciencia. Las leyes básicas son tres. La primera es que siempre se pasa de lo menos coherente a lo más coherente. Esa es la primera ley de la evolución. Por eso la evolución es un progreso. Él parte de la visión de moda en el siglo XIX de pensar que en el origen había una, digamos, nebulosa que contenía todos los elementos básicos, materiales, en perfecto caos. Esta nebulosa estaba en constante movimiento y debido a este movimiento estos elementos se van agrupando y forman los soles, las estrellas, las galaxias, los planetas. Va formándose toda la realidad por condensación, por agrupación. Entonces, de una nube caótica, por lo tanto perfectamente incoherente, se va poco a poco reuniendo la materia de modo coherente, formando cosas muy complejas, como puede ser un planeta, como puede ser una estrella, es algo muy complejo. Por eso, la primera ley, de lo menos coherente a lo más coherente. La segunda ley es que se va de lo uniforme a lo heterogéneo. Esta nube, decíamos, está formada por los elementos básicos, los cuales cada elemento es perfectamente uniforme, perfectamente homogéneo. Pero estos elementos, en virtud del movimiento, y el movimiento lo produce la fuerza aplicada a la materia, estos elementos se empiezan a mezclar. Y ya ven ustedes el planeta Tierra, qué mezcla de elementos hay. ¿No? Si aquí están todos los elementos, pero ahora formando un solo todo, que es la Tierra, que es el planeta. De modo que este planeta resulta ser tremendamente heterogéneo, y donde están bien diferenciados todos estos elementos que antes en esta nebulosa no se podían diferenciar. Tercera ley, se pasa de lo indefinido a lo definido. Claro, una nebulosa, ¿dónde comienza, dónde termina? Es algo perfectamente indefinido. En cambio, hoy tenemos una galaxia perfectamente definitiva, la Vía Láctea, y dentro de esa galaxia perfectamente definida, el sistema solar, también perfectamente definido, perfectamente determinado. Entonces, estas tres leyes son las que van plasmando el universo, lo van perfeccionando, por eso es un progreso. Y esto seguirá hasta donde, como se trata de evolución, todo esto es un movimiento necesario. Esa homogeneidad primitiva, esa nebulosa primitiva es sumamente
inestable. Y se va a estabilizar a medida que se vaya definiendo, se vayan reuniendo los distintos elementos y conformando cuerpos heterogéneos perfectamente definidos. Curiosamente, Spencer piensa que de pronto va a reinvertirse todo este proceso, ¿no? Partimos de la nebulosa, llegamos a un universo perfectamente estructurado para luego volver a la nebulosa. La idea del eterno retorno de los griegos, ¿verdad? Y esto es una cadena sin fin, de nebulosa a perfecta determinación, a nebulosa a perfecta determinación, a nebulosa, y siempre está este proceso sin fin. Esa es, reducida al mínimo minimorum, la teoría de Spencer. Y como ustedes ven, se aplica a la realidad completa. Él mismo va a decir, ¿por qué llaman teoría de la evolución a la teoría del señor Darwin? Cuando lo que Darwin afirma se refiere solo a una mínima parte de la naturaleza. El planeta Tierra, los seres vivos que hay en el planeta Tierra. Es como confundir el sistema solar con la ley de la gravedad de Newton. Fíjense el ejemplo que está bien puesto, ¿no? La ley de la gravedad de Newton rige el universo entero. Y el sistema solar es una porquería chiquitísima dentro de una pequeña galaxia que es la Vía Láctea. No se puede reducir la ley de gravitación universal e identificar con el sistema solar. No, esto es un detalle. Lo mismo, la evolución, digamos, la teoría de Darwin es un detalle frente a la teoría de Spencer. La teoría de Spencer abarca el universo entero. La teoría de Darwin solo se refiere a los seres vivos del planeta Tierra. Un mero detalle. Y por eso él dice, si se demostrase que la teoría de Darwin es falsa, no afecta para nada a mi teoría. Si alguien demostrase que el sistema planetario, el sistema solar, ha sido mal diseñado, ha sido mal explicado por los científicos, por los astrónomos, eso no afectaría para nada la ley de gravitación universal de Newton. ¿Les queda clara la diferencia que hay entre la teoría filosófica de la evolución y Darwin? Veamos a Darwin para que quede más claro. Quedó claro entonces, en principio, la teoría de este genial filósofo Herbert Spencer. Darwin conoció a Spencer personalmente. No se hicieron amigos para nada. De hecho, Darwin no vivió en Londres. Siempre vivió en su campo. Era un agricultor. En cambio, Spencer siempre vivió en Londres. Leyó Darwin a Spencer, y en una carta lo dice, y hace un juicio lapidario. Darwin es completamente enemigo de toda polémica. Era un hombre tímido, retraído. Se dedicaba a sus investigaciones, y como era muy tímido, le daba vuelta y le daba vuelta, y no se decidía nunca a publicar. Y cuando Wallace plantea la teoría transformista, la vamos a llamar, para no llamarla evolucionista, Darwin se da cuenta que se le adelantó. Y entonces publicó El origen de las especies, diciendo que hacía muchos años que ya lo tenía, pero que siempre andaba buscando pruebas. Y todavía las seguimos buscando, ¿no? Todavía no encontramos ninguna prueba de todo esto, pero él publicó. Y tan a medias estaba que en cada nueva edición de El origen de las especies, Darwin va a cambiar muchas cosas. Claro, porque recibe tremendas críticas. Por ejemplo, en la primera edición del origen de las especies dice que a él le parece que los osos, tanto dar patadas en el agua, buscando salmones, ¿verdad?,
y abriendo el hocico todo lo que pueden para poder atrapar al salmón, poco a poco se convierten en ballenas. Esto hizo que un biólogo publicase un artículo diciendo que se había muerto de la risa ante semejante afirmación. A la edición siguiente desapareció el párrafo del oso ballenato. Así era Darwin, no quería polémicas, se asustaba con las polémicas, ¿no? Bien, entonces vemos que rechaza a Spencer Darwin porque dice que ha leído el libro de Spencer y tal vez en filosofía sea muy valioso, pero él no sabe nada de filosofía, y que ha visto que para su doctrina la teoría de Spencer no le dice nada y le hace una crítica a su juicio definitiva, ¿no? Semejantes ideas no me ayudan a predecir ningún fenómeno, y para él es importantísimo, ¿no? Una teoría científica tiene que ayudarnos a predecir fenómenos. Claro que la teoría de Darwin no ayuda a predecir absolutamente nada, pero en fin, él le hizo esa crítica a Spencer. Es decir, conoció la teoría de Spencer, leyó el libro de Spencer, alguno de los muchos libros que escribió, no sabemos cuál, y lo rechazó por su inutilidad científica. Y ahora aparece Darwin como creador de la teoría de la evolución. Vaya mito, ¿no? Bien, ¿qué es lo que Darwin pretende entonces? Y lo primero, y más importante a ojos de Darwin, es lo siguiente. Él rechaza la creación de cada especie por actos distintos, tal como lo revela el Génesis. Gilson comenta: harto poca teología sabía el señor Darwin, a pesar de que estudió en Oxford o en Cambridge, en Oxford parece que son, bueno, estudió para ser pastor, pero mal parece que le fue en esos estudios, porque decir que Dios ha creado mediante actos distintos todas y cada una de las especies va contra la definición de Dios como acto puro, ¿no? Acto único. El acto de creación es uno solo, los efectos son múltiples. Y no se dieron solo al comienzo, siguen hasta el día de hoy. Lo que nosotros llamamos hoy día la conservación es la continuación de la creación. En este momento estamos siendo creados por Dios. Claro, ya no le llamamos creación, lo llamamos conservación en el existir, pero es el mismo acto creador. De tal manera que este acto creador puede dar a través del tiempo muchos efectos distintos, pues no hay ninguna dificultad. Pero sigue siendo un solo acto creador. Pero para Darwin, la Biblia enseña que Dios, con actos creadores distintos, va creando una a una cada especie, y exactamente igual desde el primer momento hasta hoy. En realidad, es la visión racionalista que se impone en Europa, sobre todo entre los anglicanos, de una lectura muy literal de la Biblia, como si la Biblia revelase ciencia. Háganse una reflexión ustedes muy simple. La Biblia no puede revelar ciencia, porque la ciencia ¿de qué siglo va a revelar? Háganse esa pregunta nomás. Moisés va a revelar la ciencia del siglo X a.C., pero él estaba en el siglo XV, nadie lo habría entendido. O la del siglo I, o la del siglo X, o la del XX, o la ciencia del siglo XIII. ¿Qué ciencia va a revelar Moisés? ¿Ven que no se puede? No revela ciencia la Sagrada Escritura porque no es posible. La ciencia va cambiando todos los años, todos los siglos, de una manera realmente impresionante. Si quieren reírse un poco, tomen un libro científico de hace 2 o 3 siglos y van a tener bastante materia para reírse. Claro, espérense dentro de 2 siglos cómo se van a reír de nuestra ciencia de hoy. Entonces la Sagrada Escritura tiene que prescindir de la ciencia. Eso es obvio, ¿no? Elemental, querido Watson, como diría otro inglés.
Entonces, Darwin parte de esta interpretación racionalista. Imagínense ustedes que un obispo anglicano dijo que Adán y Eva habían sido creados una mañana de octubre del año 4004 a.C. Y lo primero que uno se pregunta, oiga, ¿no sería mejor por la tarde? Miren la precisión del tío este, ¿no? Una mañana de octubre del año 4004 a.C. Si supiera él que en Bizancio siempre se había hablado de 5.500 años antes de Cristo, la creación de Adán, bueno, 1.500 años es harto más, ¿no? Pero si ustedes leen a los grandes teólogos antiguos y medievales, nadie pone fecha. Nadie. Busquen la fecha de la creación de Adán en San Agustín, por ejemplo, o en San Ambrosio, no la van a encontrar. Ni nada aproximado. Ellos sabían de más que eso no estaba revelado. Por lo tanto, nadie lo sabe. Fue hace 5.000 años, fue hace 10.000 años, hace 20.000 años, la Biblia nada dice al respecto. Yo estoy seguro de una cosa, Adán no debe haber sabido su edad nunca. Si no existía registro civil, los años no se numeraban. En las civilizaciones primitivas se hablaba de lunas, hace tantas lunas. Claro, porque eso es fácil captar, ¿no? Luna llena, luna nueva. Pero el periodo del año se empieza a imponer cuando se empieza a practicar la agricultura. Ahí sí que importa porque hay ciclos anuales. Ahí se empieza a hablar recién de años. Antes nunca. De modo que Adán nunca debe haber sabido qué edad tuvo en años. Y en luna tampoco, que le importara a él que se iba a preocupar de eso. Jamás lo supo. Bien, entonces, segundo punto muy importante para entender a Darwin. Darwin fue inspirado por la ideología liberal. Y la visión que él va a tener de la naturaleza es la visión de la sociedad humana que nos da la ideología liberal. Y esto lo va a decir con todas sus letras en una carta Carlos Marx. Carlos Marx quedó entusiasmadísimo al leer el libro de Darwin, El origen de las especies, y en una carta que le manda a Engels, me parece, le dice que ha leído la obra de Darwin y ha visto con sorpresa y con admiración que la naturaleza se comporta exactamente igual como la sociedad inglesa del siglo XIX. Claro, sociedad liberal. La lucha por los mercados, la lucha por la sobrevivencia. De hecho, el que le sopló la idea, digamos, el que le inspiró la idea fue Roberto Malthus, liberal hasta la médula de sus huesos. Y de ahí surge esta teoría. Luego no surgió la biología, surgió de una filosofía. Pésima filosofía, pero en fin, la filosofía liberal. De ahí surge toda la teoría. Esta guerra de exterminio, esta guerra a muerte que se da en la naturaleza, ya le fue combatido a Darwin por otros autores de su época que le dicen, no señor, lo que hay aquí es un orden maravilloso. Ninguna especie procura exterminar a ninguna especie. Claro que no, si es su alimento. Si la extermina, se queda sin alimento. Se pasa de idiota, ¿no? Ninguna especie extermina a ninguna especie. No hay una guerra a muerte, no. Hay un orden que hace una naturaleza autosustentable. Y para que sea autosustentable, todos tienen que ser alimento de todos. La cadena alimenticia, ¿verdad? Y tan autosustentable es que parece que lleva varios millones. Vieron ustedes que está bien hecha, ¿no? Y hoy hay experimentos que se están haciendo con esto de que a lo mejor se va a habitar la Luna, Marte o qué sé yo dónde, ¿no? Entonces tienen que crear un sistema autosustentable. Y no sé si ustedes han visto en algunos programas que suelen darse a veces por televisión, hay unas granjas
bajo toldo, ¿verdad?, herméticamente cerradas, donde no puede entrar ninguna influencia exterior. Están creando ahí un sistema autosustentable. Porque si vamos a ir a la Luna, vamos a tener que llevar todo el ambiente terrestre a la Luna y crear una granja allí completamente hermética, donde se den todas las condiciones y para que esto se mantenga por siglos. Un desafío bien difícil de cumplir, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en la Tierra. Y la vida en la Tierra tiene muchos millones de años, según parece, y esto se mantiene. Entonces no hay esta guerra de exterminio, que es la base de la teoría de Darwin. La otra base que tiene Darwin es la selección que realizan los criadores de animales en Inglaterra. Él era criador de palomas. Y él sabe perfectamente cómo los criadores de animales buscan crear nuevas razas. Y así han surgido todas las razas de perros que conocemos, ¿verdad?, de gatos. Y en este caso no las conocemos porque ya no se crían palomas, ¿no?, pero se criaban razas nuevas de palomas. Y él sabía bien cómo había que hacerlo. Y de aquí va a salir la idea de la selección natural. La selección realizada por los hombres que crían nuevas, mejoran razas según un cierto criterio, bueno, se va a aplicar. Entonces, ¿cuál es la idea de Darwin? Ninguna idea de evolución. Su idea es herencia con modificación. Esa es la idea de Darwin. Los seres vivos tienen hijos, los cuales heredan las características de los padres, pero con alguna diferencia. Entonces hay una herencia con modificación. Uno es igual a sus padres, sí, pero no idéntico. Hay cosas distintas. Mire, este salió narigón y su papá y su mamá no son narigones. ¿Va? ¿Qué sería? Todos tenemos alguna diferencia notable. En mi familia, vean ustedes la altura que tengo yo, tengo una hermana que mide 1,54 m, me parece, o 56, por ahí, así. Y somos hermanos. ¿Y qué pasó aquí? Fíjense que la teoría esta impidió que se reconociera la obra de Mendel durante más o menos 50 años. Porque Mendel estableció unas leyes de herencia y estableció que no había estas cosas nuevas, sino que había estos caracteres recesivos, caracteres dominantes. Supongo que habrán estudiado un poco eso, ¿no? Y como eso destrozaba la teoría, al pobre Mendel no le dieron ni la hora. Lo ningunearon, dicen ustedes así, lo ningunearon durante 50 años en Europa, hasta que no se pudo seguir ocultando y hubo que reconocer que tenía razón Mendel. Y la causa de que a Mendel no le diesen entrada fue porque destrozaba toda la teoría. Bueno, entonces su teoría consiste en esto: herencia con modificación. Quiere decir esto que por alguna razón ignota aparece algo nuevo en un descendiente y eso algo nuevo le da una ventaja relativa. Y ahí aparece una nueva variedad. Y esta nueva variedad elimina a los demás porque se impone. Esto es una guerra de todos contra todos y una guerra genocida. Esa es la evolución de Darwin. No es entonces evolución, porque aquí no es que se siga una ley. No es que llegó el momento en que aparezca un gato con 5 patas. No, no ha llegado, no es eso. Aquí es todo algo que ocurrió porque sí, por azar, que nació un hijo con una característica distinta, qué sé yo, un conejo más rápido, entonces nadie lo pudo cazar, entonces él tuvo sus descendientes, que fueron todos, claro, más rápidos que los demás conejos,
todas las demás especies de conejos se acaban, menos esta, porque es mejor. Y por eso Darwin sostiene que si se pudiese probar lo que él cree que es imposible, la vuelta atrás, toda su teoría es falsa. La vuelta atrás está perfectamente demostrada. Por lo tanto, Darwin hoy reconoce que toda su teoría es falsa, pero los darwinistas no. Qué curioso, ¿no? Los darwinistas no reconocen a Darwin en este punto de la vuelta atrás. Entonces, él va a declararnos que todo esto se debe a la selección natural. Natural porque la realiza la naturaleza. Selección porque sobrevive el mejor. Curiosamente, acaba de salir un libro, hará, no sé, 4 o 5 años, en Inglaterra, en que una investigadora ha descubierto que la expresión selección natural es anterior a Darwin, pero significaba todo lo contrario de lo que Darwin piensa. No recuerdo en este momento el nombre de este investigador inglés, un biólogo, que se dio cuenta que muchos animales mueren antes de nacer o recién nacidos, y la causa está en que hay un defecto en ellos que los hace inviables. En otras palabras, si un animal no cumple a la perfección el plan de la especie, no es viable y muere. Y a eso lo llamó él selección natural. Pero si la selección natural es eso, la selección natural impide lo que Darwin quiere. Lo que hace la selección natural, en el concepto de este biólogo inglés, anterior a Darwin, es eliminar a todo el que se aparte de la perfección de la especie. Luego nadie puede salirse de la especie. Hoy muchos biólogos dicen, esta concepción es exacta. Efectivamente, si un bebé humano concebido tiene una falla en su estructura específica, no es viable, muere. Entonces, ¿cómo se pasa de una especie a otra? Bien, espero que con esto quede bien claro lo que es la evolución, teoría filosófica de Spencer, y la teoría de Darwin es nada más que una teoría transformista en base al azar y en base a esta guerra genocida que reina en la naturaleza, de modo que si por azar un bicho sale con alguna ventaja, pues ese bicho se impone y elimina a los demás. Pero esta concepción tiene muchas dificultades científicas. Por eso cada día son más los científicos que dicen esta es una teoría filosófica, no es científica, y por lo tanto a nosotros simplemente no nos interesa. Y el primer problema es el concepto de especie. El pobre Darwin no sospechó que se metía en camisa de 11 varas cuando le puso como título a su libro El origen de las especies. Porque la palabra especie es la palabra que usó Cicerón para traducir la palabra eidos de Platón. Eidos. Hoy eidos lo traducimos como idea. Pero eidos significa la definición de algo. Y díganme ustedes, ¿las definiciones evolucionan? No, ¿cómo va a evolucionar una definición? Si está mala la cambiamos, ¿no? Pero la definición es un acto conceptual. ¿Qué entendí yo por gato? Defino gato. Y después digo, no, lo definí mal. Cambio y fuera. Otra definición. ¿Se fijan? Las definiciones son inmutables. Verdaderas o falsas, son inmutables. Habrá que desecharlas, si están mal hechas. No se prestan a evolución. El origen de las especies. Bueno, eso es un diccionario etimológico. El origen de las definiciones. ¿Pretendió Darwin escribir un diccionario etimológico? Por supuesto que no. Luego el nombre no debió haberlo puesto nunca así. Se metió en el problema de los universales sin tener la menor idea que existía el problema de los universales. Y ustedes que han estudiado filosofía habrán visto qué difícil problema es ese, que tanto trabajo dio en los siglos XII y XIII. Y hasta el día de hoy.
De modo que de ninguna manera debió haberse llamado El origen de las especies. El libro ese. Se metió solito él en camisa de 11 varas. ¿Qué es entonces una especie? El mismo Darwin dice que es una noción sumamente arbitraria. Y oscila Darwin entre si existen o no existen las especies. Claro, porque si la noción de especie es una noción sumamente arbitraria, entonces las especies no existen. Es una arbitrariedad humana. Mayr, vamos a pronunciarlo así, ha enseñado que existen 4 conceptos de especie. Un concepto etimológico, un concepto nominalista, un concepto evolutivo y un concepto biológico. Vaya lío, ¿no? Hay 4 conceptos distintos, ¿no? El mismo Mayr va a reconocer que Darwin se contradice constantemente cuando habla sobre las especies. Lo malo es que todos los biólogos que yo he leído, y he leído muchos, se contradicen a cada rato cuando hablan de las especies. Hay algunos que dicen de toda la clasificación biológica lo único real es la especie. Ustedes saben, la clasificación biológica comienza con el filum o tipo, ¿no? Y el orden, y la familia, ¿verdad? La clase, el género, especie, y las razas. Pero todo esto es arbitrario. ¿Qué distingue a una raza de otra? Y lo que se me ocurra a mí. ¿Qué distingue una especie de otra? Y lo que se me ocurra a mí. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y por qué no hay un orden que diga animales de sangre caliente? Podría haberlo, ese orden. Y nadie ha inventado ese orden. En cambio, han puesto los mamíferos. Y ser mamífero es una característica que se da en ciertos animales, ¿no? Pero también ser cuadrúpedo o ser bípedo. Pero no se ha inventado el orden de los cuadrúpedos. O sea, es totalmente arbitrario. Esto sí es arbitrario. Y si es arbitrario, decimos que existen. Sí, tienen fundamento en la realidad, por cierto. Pero la clasificación es tremendamente arbitraria y por eso constantemente nos están cambiando. ¿Quién entra aquí? ¿Quién entra allá? Entonces, la última definición que se le ocurre a este Mayr, que es considerado uno de los más grandes teóricos de la evolución del siglo XX, ¿no?, es la siguiente. Hay discontinuidades reales que delimitan entidades naturales. Eso es una especie. Pero con eso me quedo yo más frío que el hielo, ¿no? Vaya definición, ¿no? No me dice nada, ¿no? Hay discontinuidades reales que delimitan entidades naturales. Y plop, ¿no? Ahí quedamos todos sentados que hay que aceptarlas simplemente y punto. Ah, bueno, mire usted, hay que aceptarlas. Bueno, esto ya parece dogma de fe, pero esto no es ciencia. Es una especie diferente del lobo y el perro. Vaya dificultad. Si son iguales. Un lobo es mucho más parecido a un pastor alemán que un pastor alemán a un chihuahua. Por supuesto. Y sin embargo me dicen que el lobo es una especie y el perro es otra. No sé, fíjense. No sé. ¿Ven que es arbitrario el asunto? Es tremendamente arbitrario, ¿verdad? Entonces el problema del concepto de especie. Darwin dice el concepto de especie es un concepto filosófico que siempre ha funcionado mal en biología. Y tiene toda la razón. Violeton dice que en realidad la palabra especie, lo que queremos decir con especie, deberíamos aplicarlo a lo que en la taxonomía llamamos la familia. Ah, bueno. Variedad, raza, especie, género, familia. Ahí en la familia debería estar la especie. Y si usted lo dice, pero ven ustedes qué enredo. Es un enredo que nadie entiende. Sí, claro.
Entonces, el libro debería llamarse El origen de lo que nadie entiende. Ahí estaríamos más de acuerdo, ¿verdad? O el origen de la arbitrariedad biológica. Sí, si las especies son arbitrarias, bueno, esto es una arbitrariedad. Ya. El origen de la arbitrariedad biológica. Oiga usted, mejor le cambiamos el título, ¿no creen? Sí, mejor sería cambiar el título. El origen, vamos a ver. Origen de la vida, origen de las especies, y no solo de las especies, ¿no? Sino que habría que explicar el origen de cada uno de los taxones de la clasificación, ¿no? ¿Cuál es el origen de los fila? ¿Cuál es el origen de los órdenes, de las clases? ¿Y qué? Orden, suborden, clase, subclase. Uf, es un enredo esto. ¿Cuál es el origen de cada una de estas cosas? Para Darwin es la selección natural. Pero más que la selección natural, es el azar. Claro, por casualidad salió el hijo distinto, con alguna característica distinta a la de sus padres. Entonces esto es azar. El origen es el azar. Fred Hoyle, astrofísico, premio Nobel, considerado el mejor astrofísico del mundo en la segunda mitad del siglo XX, escribe un libro que se llama El universo inteligente, y que hay que ver las cosas que dice de Darwin. Este ateo, Fred Hoyle, dice que Darwin escribió la Biblia de la biología. Claro, porque escribió un libro lleno de supersticiones donde no hay una sola palabra científica. Vaya definición de Biblia que tenía este Fred Hoyle en la cabeza, ¿no? Pero en fin, decir eso del libro de Darwin es terrible. Y muy injusto. Sí, pero Fred Hoyle es un gran científico, eso sí, aunque sea un pésimo filósofo. Y él dice, toda la teoría de Darwin es absolutamente imposible porque es matemáticamente imposible. Vaya, eso sí que no se me había ocurrido a mí, que las matemáticas hagan imposible la teoría de Darwin. Sí, por el cálculo de probabilidades. Fíjense que en la teoría de Darwin se basa en que por azar surge un cambio que resultó que le dio más perfección a un cierto animal, entonces ese animal elimina a otros menos perfectos que él. Por eso es que es un progreso. Pero ¿por qué el cálculo de probabilidades lo impide? Bueno, yo no sé si ustedes saben mucho o poco de cálculo de probabilidades. Yo no sé nada, así que no puedo explicárselos. Pero sí les puedo decir algo que es bastante impresionante. ¿Saben ustedes que el negocio más seguro es el negocio que versa sobre los seguros? Parece chiste y no es, ¿no? Porque los seguros son seguros contra accidentes. Y si hay algo que es accidental, es un accidente. Si hay algo que es azaroso, es un accidente. Y tomar el azar es lo más seguro que hay. ¿Cómo es eso? ¿Han visto una compañía de seguros que quiebre? ¿Y por qué no quiebran? Porque se basan en el cálculo de probabilidades. Y el cálculo de probabilidades es tremendamente seguro. El cálculo de probabilidades nos dice que en estas fiestas, qué sé yo, en que hay varios días festivos y por lo tanto todo el mundo va a salir en su coche arrancando de Buenos Aires hacia los campos, va a haber tantos accidentes y se van a matar tantas personas. Y pasa que aciertan, no matemáticamente, pero aciertan. Y en eso se basa en la compañía de seguros. Tiene perfectamente establecidos cuántos incendios se van a producir, etcétera, etcétera. Entonces, la tasa que tienen que cobrar es tanto y ya está. Ahora, para que esto funcione, por supuesto, tenemos que hablar de grandes números. Si no, no. Bien, ¿cuántos cambios se necesitan para partir de una bacteria y llegar a un hombre? Empecemos a ponerle tiempo, porque son cambios azarosos. Piensen ustedes que de una célula salieron 250 células específicamente diferentes. De una célula salieron millones, billones, trillones, qué sé yo, cuántas células para formar a un hombre.
adultos. Y esto se supone que partimos de la bacteria hace no sé cuántos millones de años, ¿verdad? Y llegamos a un hombre. Le aplicamos el cálculo de probabilidades y decimos, no ha pasado suficiente tiempo. Ni hay materia suficiente en el universo para que se produzca el nacimiento del primer hombre. Vaya, entonces, es matemáticamente imposible la teoría de Darwin. Bueno, como yo no soy experto en cálculo de probabilidades, hago un acto de fe en los matemáticos que han hecho esto, pero que esto no lo dice Fred Hoyle por primera vez, ¿no? Por allá por los años 40, un suizo dijo que era imposible. Este sistema por azar es imposible, porque tienen que ser billones, trillones, cuatrillones, yo no sé cuántos ceros, ¿no? Hay que poner detrás de cambios que tienen que realizarse. Pero estos cambios no se realizan constantemente, todos los días, a toda hora. Se producen de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces pasar de la materia bruta a la vida, de la bacteria al organismo pluricelular y llegar hasta los que actualmente existen, matemáticamente imposible. Y no se puede en ninguna ciencia de la naturaleza hacer una afirmación que en matemática le diga después, mire, esto no puede darse. La probabilidad, dicen los expertos, ¿no?, tiende a cero. Y cuando dicen eso, quiere decir, oiga, esto no va a pasar nunca. Eso es lo que quieren decir cuando dicen la probabilidad tiende a cero. Y la probabilidad de que este mundo haya surgido por transformaciones como quería Darwin, la probabilidad tiende a cero. Es una cifra que no se puede escribir, ¿no? Son tantos los ceros que hay que poner detrás que no se puede escribir. Por lo tanto, no ha habido ni tiempo ni hay materia suficiente, nos dice el profesor Sale, para que haya ocurrido lo que Darwin dice. Pero resulta que ocurrió. Luego, por eso, por ejemplo, Fred Hoyle dice, mejor volvamos a Plotino. Porque en Darwin partimos, en la teoría de la evolución de Spencer, partimos de lo ínfimo para llegar a lo perfecto. En Plotino partimos del uno perfecto para llegar a lo ínfimo, a lo imperfecto. Y Hoyle dice, el mundo de Plotino es racional. El mundo de Darwin es irracional. Y tiene toda la razón. El mundo de Darwin consiste en decir, cualquiera puede dar lo que no tiene. El mundo racional dice, nadie da lo que no tiene. ¿Se dan cuenta, no? ¿Quién me puede pasar $1.000.000? ¿Ah? ¿Y por qué no me lo puede pasar? No veo que se pare nadie, ¿no? Es que nadie tiene $1.000.000, entonces no me lo puede pasar. ¿Se fijan? Nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo el ser inorgánico que no tiene organicidad puede crear y tener un hijo orgánico? Eso no puede ser. ¿Ven que es imposible? Claro, ustedes no van a tener hijos, yo tuve varios, y después del nacimiento entra un doctor y uno se queda afuera muy nervioso, porque el doctor le va a hacer una serie de pruebas al bebé y después sale y le dice, tranquilo, tranquilo, su hijo es normal. Menos mal que no evolucionó. Imagínense que me digan, mire, su hijo evolucionó, no es de especie humana. Imagínense ustedes. Bueno, pero eso tiene que pasar, ¿no? O sea, el papá y la mamá son de una especie y en algún momento el hijo es de otra especie. Eso es milagro. ¿Y qué dicen estos que no creen en milagros? Eso es milagro. Y lo peor de todo es que como entre una especie y otra no hay reproducción, el milagro tiene que reproducirse y tiene que haber otro hijo de otro matrimonio que tenga un hijo que sea de la nueva especie para que se puedan aparear y... Oiga, entonces, para ser evolucionista hay que creer en un montón de milagros. Si no, no resulta la cosa. Además, los físicos dicen, mire, esto va contra la segunda ley de la entropía.
La segunda ley de la entropía señala que todo va como decayendo, ¿no? Hay pérdida de energía. Pero resulta que salir de la materia inorgánica y pasar a la materia orgánica, eso va contra la ley de la entropía, porque eso es un salto hacia adelante y no hacia atrás. Lo único, dicen los físicos, que puede producir este fenómeno de violar la ley de la entropía es la inteligencia. De modo que para pasar del ser inerte, inorgánico, al ser vivo, orgánico, se necesita la presencia de la inteligencia. Si no, físicamente hablando, es imposible. ¿Cuál es la causa? Pues la selección natural, ¿no es cierto? Fueron tantas las evoluciones, las objeciones que le hicieron a este pobre Darwin, que Darwin llegó a decir que, miren, en realidad parece que me expresé mal, que le atribuí demasiada importancia, pero entiendan ustedes, esto de selección natural es una metáfora. ¿Cómo dijo el señor Darwin? Una metáfora, o sea que su teoría es poesía. Sí, porque la metáfora la usan los poetas, no los científicos. Y si la causa de todos, que es la selección natural, es una metáfora, entonces usted me ha escrito un libro de poesía. Vaya, esto es curioso, ¿no? Cuando se descubrieron las mutaciones, se salvó la teoría de la selección natural. Cuando se recibió a Mendel ya en la biología, se abandonó a Darwin. Pero cuando vienen las mutaciones, renace Darwin. Esto ocurrió entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Resucita esta teoría. Pero ocurre que las mutaciones dañan, las mutaciones matan. Cualquier cambio en una máquina bien organizada daña la máquina. Es cierto que a veces ocurre que uno le da un puñete a la radio y vuelve a funcionar la radio, ¿verdad? Es un sistema para mejorar las radios muy usado. Yo no sé si los computadores también resulte. Falla el computador, uno le da un puñete y funciona. A veces estas cosas pasan, pero eso es porque un cablecito se había separado, entonces al volverse a juntar ya funcionó. Pero lo normal es que un cambio en una máquina bien organizada destruya la máquina. Porque las máquinas son, como dicen los guasos en Chile, celosas. No sé si acá se use. Esto es muy celoso. ¿Qué quieren decir con eso? Por ejemplo, la mayonesa es muy celosa. Claro, ustedes no son cocineros, ¿verdad? Pero si algo de cocina saben que hay que batir los huevos, ¿verdad? Las yemas para producir la mayonesa. Y resulta que hay personas a las cuales se les produce y a otros no les resulta nunca. Es que la mayonesa es muy celosa. Es decir, o la cosa se hace perfectamente o no resulta. Eso es lo que quieren decir, que algo es muy celoso. Y la vida es tremendamente celosa. Oiga, si a uno le pasa un examen y le dicen, mire, usted tiene tantos linfocitos. Bueno, ¿y eso está bien o está mal? Uno no tiene idea, ¿verdad? ¿Y qué le dice el médico? Entre tanto y tanto es lo normal. Más, usted está enfermo. Menos, usted está enfermo. La vida es muy celosa. Siempre tiene que ser exacto. Piensen ustedes de los millones de grados de temperatura que hay diferentes en el universo. Nosotros aquí adentro tenemos 37 grados. Y si sube 3 grados, nos volamos de fiebre, ¿no es cierto? Y si baja 3 grados, ¿cómo lo llaman a esto, no? Morirse por hipotermia. Es decir, el margen de error son unos poquitos grados. Y más, daño cerebral y muerte. Y menos, hipotermia y muerte. ¿Ven qué celosa la vida? Y en todo es así. Entonces, esta es una máquina que no admite desperfecto. Es tremendamente celosa. Y viene una mutación y ¿qué hace? Cambia algo. Oiga, pero esto es un organismo. Todo está en función del todo. Y nadie se puede pasar de rosca. No sé si lo dicen así ustedes. Imagínense que a mí me sale un colmillo de 55 centímetros. Y hombre elefante, nueva especie. ¿Y para qué me sirve ese colmillo? Soy un boquiabierto todo el día, ¿no es cierto?
Me servirá para rascarme el ombligo, supongo, no sé para qué otra cosa, pero vaya problema que tengo. Ah, no, el colmillo tiene que ser exactamente el tamaño que corresponde. ¿Se han comido ustedes a veces en un plato de lentejas una piedrecita chiquitita? Y casi le saca el diente a uno. ¿Y por qué? Porque la mandíbula aprieta los dientes con una fuerza y con una velocidad y se para en seco justo antes de tocar al otro diente. Y si hay una piedrecita un poquito más grande que ese hueco, el dolor del diente es pero fantástico. Oiga, mire que está bien diseñado, ¿eh? Mire que está bien diseñado. Es fantástico. Y todo es así en la naturaleza. Todo está perfectamente diseñado. De modo que esto de que sea azaroso y todo lo demás, hay que creer en milagros otra vez. Y la paleontología hace mucho tiempo que le dice que no a Carlitos. Claro. Para eso tenía... ¿Se podrán mostrar esto? Busca donde dice Darwin y lo proyecta. Quedan 5 minutos, tenemos... ¿Perdón? 5 minutos. Ah, ya. Bueno, ahí pueden leer el libro de Fondi y Sermonti, ¿cómo se llama? Más allá de Darwin. Ahí van a ver los cuadros y en que él demuestra con esos cuadros que la paleontología le dice un rotundo no a Darwin. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos en realidad empiezan prácticamente en la misma fecha. La diferencia de fecha es mínima en los fílanos, y cada filum, que es el comienzo de cada tipo, de cada clasificación, es completamente distinto al otro, de modo que tendría que aparecer muchos millones de años después, y no, aparecen todos en un periodo brevísimo de tiempo. ¿Y cuál es el antepasado común? No se encuentra nunca en ninguna parte ese antepasado común. Ni se encuentra nunca en ninguna parte esos eslabones perdidos. Y sin eso, toda la teoría de Darwin desaparece. Hoy se está pensando en la genética. El profesor Girtich, polaco, que es experto en genética, dice: esto es la estupidez más grande que pueda decirse. Porque cuando nosotros vamos produciendo nuevas y nuevas razas, lo que hacemos es reducir el genoma. Por lo tanto, debilitar a esa especie. En otras palabras, dice el del lobo, yo puedo sacar todas las razas de perro que hay ahora. Pero de ninguna raza de perro que hay ahora yo puedo volver al lobo. Porque tiene su código genético muy reducido. Por eso es que los perros de raza son más débiles. Biológicamente son débiles. Esta evolución, entre comillas, que quiere Darwin, lo que está haciendo es debilitando. Todo lo contrario de lo que se piensa, ¿no? Y por eso es que las razas a cada un tiempo desaparecen. Las razas, si queremos conservarlas, tenemos que volver atrás, es decir, tomar un perro Doberman y cruzarlo con un San Bernardo, cosa que recuperar y después volver a crear Doberman. Pero si no, esto no va a resultar. Y como perla, digamos, de todo esto, para que se queden con la boca abierta, el profesor Miller, me parece, acaba de presentar en Roma el resultado de un estudio con carbono 14 de huesos de dinosaurios. Los dinosaurios, según estos biólogos, se extinguieron hace 60 millones de años. Y el carbono 14 aplicado a estos huesos de dinosaurios determinó que el más antiguo tenía 40.000 años de edad y el más nuevo 20.000 años de edad. Entonces, todas las fechas están malas. Bueno, esperemos qué dirá más adelante la ciencia, pero parece que sí. Hay una serie de datos que revelan que todas estas fechas son el cuento del tío.
no tienen nada que ver con la realidad. Y el mismo profesor Miller señala que ocurrió en 1980 una gran explosión de un volcán en Alaska, el cual contuvo unas aguas y creó un lago artificial. Y con el tiempo el lago artificial rompió el dique que había producido la explosión y se precipitó todo ese caudal y creó un verdadero cañón de varios kilómetros de longitud. Y ahí quedó, igual que el cañón del Colorado, pero en chiquitito. Y estos expertos en datación han examinado ese cañón y han quedado boquiabiertos. Porque aplicando lo que nosotros sabemos, las partes más bajas serían muchos millones de años anteriores a las partes más altas. Pero resulta que se produjo en 36 horas en 1980. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Aplicándole el criterio con que se datan todas las cosas, tuvieron que pensar que ese cañón se formó durante muchos millones de años. Las partes más bajas pertenecen a no sé qué edad, la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta llegar al cuaternario nuestro. No, señor, todo se produjo en 1980 en 36 horas. Toda la datación entonces no vale un centavo. ¿De qué estamos hablando? ¿De ciencia ficción o de ciencia? Y en toda esta ciencia ficción se basa esta teoría transformista apellidada teoría de la evolución, que como ustedes pueden ver de científico no tiene nada. Bueno, gracias por su paciencia y nos llaman, tenemos que acudir. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia.